no van a insistir en la vacancia. O sea, no van a... En este momento no, Nicolás. O sea, van a renunciar por lo menos momentáneamente a cualquier demanda o reclamo de vacancia presidencial. Lo que pasa es que la vacancia no es algo que se nos ocurra a nosotros. Si en este momento se planteó la vacancia es porque hubieron hechos, hubieron evidencias. Si nos vamos a conectar inmediatamente con Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Exitosa. ¿Cuál es la evaluación de ustedes el día de ayer? Porque lo que ha ocurrido ha sido una derrota, lo de ustedes el día de ayer. No, Nicolás, no lo asumo como una derrota, pero antes, Nicolás, por favor, permíteme solamente precisar que luego de haber escuchado pues las declaraciones del ministro de Turismo ahí presente en tu set, lo único que puedo reafirmar es que este gobierno tiene pues una evidente miopía política, ¿no? Una seria limitación. Evidencia además un tufillo antidemocrático, ¿no es cierto? Porque después de haber supuestamente ganado, triunfado el día de ayer, ¿no? Ahora pues todavía insisten con el tema de la Asamblea Constituyente, con el tema del cierre de minas, no hacen ningún tipo de mea culpa. Cuando ayer escuchábamos a los congresistas que votaron a favor o en contra de la moción de vacancia, dijeron que lo hacían por la gobernabilidad. Sin embargo, ellos mismos, ahora el gobierno, luego de este triunfo momentáneo, ¿no es cierto?, salen a decir sus representantes, sus miembros de su gabinete, que van a continuar o que piensan todavía saltarse a la garrocha la ley, cuando bien saben que una asamblea constituyente solamente puede llegar a través de una reforma constitucional impulsada por el Congreso de la República. Realmente malaza estas declaraciones, lo único que hace es solamente reafirmar que este gobierno no se da cuenta definitivamente que lo que necesita es el consenso, la concertación, y para eso necesitan concesiones, ¿no es cierto? Incluso concesiones políticas e ideológicas. Y bueno, con lo respecto de ayer, Nicolás, yo no creo que esto sea un triunfo así, o una derrota de parte de nosotros. Lo que se ha evidenciado precisamente es que bancadas que lo que decían, ¿no?, con la boca, finalmente no lo supieron expresar con el dedo al momento de votar, porque claramente en varios de ellos se escuchó de que era necesario que el presidente Castillo venga a esclarecer las serias dudas, los serios cuestionamientos que sobre él pesan. Sin embargo, al momento de la votación, pues no se dio así. O sea, no, la opinión realmente fue voluble, cambió de noche a la mañana. Yo no sé, Nicolás, si para ti el presidente ha esclarecido las dudas con respecto a estas reuniones clandestinas en Breña. Para nadie esto ha sido esclarecido. Sin embargo, no sé las motivaciones que llevaron a mis colegas congresistas, después de afirmar que era necesario que el presidente venga, votaron en contra de la admisión de la vacancia. Claro, pero yo no sé si hemos escuchado entrevistas distintas, pero el tono de las declaraciones, o sea, el discurso de Roberto Sánchez me ha parecido más bien prominero, no antiminero. Y el tema, como la manera como ha planteado el tema de la constituyente, parte de reconocer que no hay una mayoría pues a favor de la postura de convocar a una asamblea constituyente. O sea, justamente por eso, Nicolás, mira, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que existe un momento constituyente? Cuando la izquierda o los partidos políticos que impulsan la nueva constitución ganen las 87 curules. Ese va a ser el momento constituyente, mientras que en el Congreso no exista esa mayoría del que se queja el ministro, ¿no es cierto? Vamos a tener que seguir con la constitución actual, que por cierto ayer la han llamado constitución mafiosa, y eso no se puede hacer, Nicolás. Todos los congresistas hemos juramentado por la Constitución del 93, así no les guste, y la Constitución del 93 nos obliga, nos conmina a respetarla. Entonces, ese tipo de declaraciones no se pueden dar. Si se queja de que no existe una mayoría en estos momentos en el Congreso, bueno, pues hagan una mejor campaña y en el 2026 claro, pero Alejandro, no se puede saltar ese procedimiento. No se puede decir que como no tenemos los votos necesarios, vayamos por otra vía. La única vía que existe para reformar la Constitución y permitir una asamblea constituyente es la reforma constitucional del artículo 206, que solamente puede hacerlo el Congreso de la República. Claro, pero ustedes ya hicieron una modificación constitucional al tema del voto de confianza y es bien polémico, se han usado los procedimientos que la propia Constitución manda. Ahora,
Pero es obvio que hay que cambiar montones de artículos de la Constitución. Ayer nomás se ha estado debatiendo la permanente incapacidad moral. ¿Qué significa permanente incapacidad moral? ¿Alguien lo puede definir? Nadie. Es absolutamente un espacio, un paraguas tan abierto que cabe cualquier cosa adentro. O sea, lo único que necesitas para determinar que un presidente perdió la capacidad moral de gobernar es tener 87 votos. No tienes que tener razones, tienes que tener votos. Entonces, obviamente eso tiene que cambiar. Igual que el artículo 117, acabamos de hablar de eso. O sea, en el Perú el presidente puede asesinar a su esposa y no lo puedes acusar según la Constitución vigente. Obviamente hay que cambiarla, pero hay que cambiarla con orden, con responsabilidad. O sea, ¿no les parece a ustedes razonable eso? ¿Que eso es posible? Por supuesto, Nicolás. Nosotros somos pro reforma, es lo que tú mencionas, es parte de lo que se necesita reafirmar en la Constitución. Nosotros incluso estamos pensando hacer una mesa de trabajo para poder ver las reformas que son importantes, practicarlas dentro de la Constitución. La Constitución no es algo pues que esté escrito sobre piedra, ¿no? El tema de la incapacidad moral, claro está, habría que ver la forma en cómo la podemos precisar sin desnaturalizarla tampoco, ¿no? Porque ¿qué entenderíamos o qué entendemos por incapacidad moral? Bueno, cuando una persona, el presidente de la República, teniendo pues la alta investidura, siendo la persona que personifica a la nación, comete actos pues irreprochables, ¿no? Socialmente reprochables o conductas ilícitas que no están enmarcadas dentro del artículo 117 de la Constitución. Claro, pero eso tienes que acreditarlo, Alejandro. Podríamos plantear la vacancia por incapacidad moral. Pero fíjate la situación en la que el propio discurso de ustedes los pone. Si Keiko Fujimori hubiera ganado las elecciones, tendrías una presidenta que la próxima semana tiene un juicio que la podría llevar a la cárcel. O sea, ese es argumento para declarar la incapacidad moral. Es decir, el 29 de julio se debió iniciar, si Keiko hubiera ganado las elecciones, con esa argumentación, un proceso para declarar la vacancia de la presidencia de Keiko Fujimori. Porque no solo está investigada, está acusada por lavado de activos y otros delitos. Entonces, hay que regular el artículo 113, ¿no es cierto? Claro, mira, toda persona que es acusada de serios delitos, ¿no es cierto?, que es acusada de conductas reprochables, que ni siquiera necesitan ser delitos, ojo, Entonces, así como se ha dado en ese debate del 93, ¿no es cierto?, donde incluso se evidencia que no necesariamente estamos en el campo delictivo, pero sí sobre conductas reprochables socialmente, puede plantearse la incapacidad moral, ¿no? Y necesita un alto margen. El día de ayer lo hemos evidenciado, 46 votos no fueron suficientes, necesitamos 87 y vaya que estábamos bien lejos. Entonces es producto de una alta concertación política. Recordemos que al señor Vizcarra lo vacaron con 101 votos, ¿no? Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Alejandro? Yo creo, yo soy un convencido de que la Constitución tiene que ser respetada y que tenemos que aceptar por un mínimo de civilización un marco común que rija nuestras vidas. Pero tampoco hay que engañarlos. La Constitución del 93 fue convocada tras un golpe de Estado. A ese Congreso Constituyente, que no fue una asamblea, no fue Acción Popular, porque no la consideraba una instancia democrática, no fue el Partido Aprista, que en ese momento era un partido importante. Entre otras razones, porque su principal dirigente estaba perseguido. Pero fue parte de la izquierda, pero ese texto constitucional, con todos los defectos que estamos descubriendo ahora, ¿no es cierto?, que se hacen evidente cada mes prácticamente, porque ha requerido como 20 modificaciones, fue sometido a un referéndum. Y a ese referéndum, Alejandro, no fue el 33% de los peruanos. Votó en contra el 30% de los peruanos inscritos. Y se abstuvo, o votó en blanco y nulo el 6%. O sea que tenemos una constitución que fue aprobada por el 30% de los electores hábiles. O sea, esa es la realidad de la Constitución del 93. Ahora, ¿tenemos que desconocerla por eso? No, pero eso, es decir, es más, Alejandro, te agrego una cosa más. Ha habido serios cuestionamientos sobre el manejo de las entidades electorales, ¿no es cierto?
¿Quién manejaba la OMP en esa época? No, ¿Quién organizó ese referéndum si no fue Vladimiro Montesino? Hubo tales cuestionamientos, Nicolás, como lo existen ahora, ¿no? Y hubo tal ausentismo como todavía persiste hasta el día de hoy cuando vamos a las urnas a elegir a nuestras autoridades. El presidente Castillo pasó a segunda vuelta solo con el 18% y hoy es presidente de la República, presidente de todos los peruanos. Entonces no creo que eso sea una variable a considerar para deslegitimar la Constitución. Lo que tendríamos más bien que concentrarnos es en el propio claro, pero a lo que voy es que tenemos... Claro. Yo encuentro incluso que hubieron más de 40 y la Constitución por ninguna parte avala la corrupción, por ninguna parte avala, digamos, la explotación o el abuso, la discriminación. Más bien esa Constitución garantiza la plena vigencia de los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Y ha permitido justamente el desarrollo económico que nadie puede negar a partir del año 92 o 93. Entonces, los índices están ahí. No claro, pero Alejandro, a lo que yo quiero ir... La corrupción, en todo caso... Claro, pero a lo que yo quiero ir, Alejandro... El Interior o al ministro de Comercio que estuvo ahí presente, cuál es la parte de la Constitución que quieren cambiar y hasta el momento pero no por supuesto, pero a lo que voy es a lo siguiente, no hagamos un mito es decir, la Constitución del 93 fue construida en un contexto que no fue la del 79. En el 79, a donde tampoco fue Acción Popular, sin embargo, esa Asamblea Constituyente tuvo una enorme representación nacional, tuvo un enorme consenso nacional. Es decir, y es algo así lo que en realidad necesitamos, o sea, que el marco de las reglas que todos aceptamos como válidas sea realmente compartida, si no por todos, por la inmensa mayoría de peruanos. Y lamentablemente esa es una tarea pendiente y que hay que hacerlo con mucho tacto, con mucha responsabilidad, abriendo una discusión de búsqueda de consenso. Pero el problema es que ya estamos hablando de consensos constitucionales cuando no logramos llegar a consensos políticos inmediatos. Por ejemplo, ustedes dicen, Jorge Montoya ha dicho, se necesita cambiar el gabinete por un gabinete de independientes. Sí. Si no, supuesto, ustedes van a seguir... Yo creo que después de esto... yo creo que después de esto, lo que el presidente Castillo debe hacer, no darse pues estos aires de triunfalismos, sino lo que tiene que hacer más bien es recomponer su gabinete. Yo reafirmo esa posición del almirante Montoya. Yo creo que en estos momentos, si lo que se quiere realmente es apostar por la gobernabilidad, por la estabilidad del país, entonces el presidente de la República debe pensar en la recomposición de su gabinete y hacer un gabinete multipartidario, un verdadero gabinete de amplia base, ¿no? Donde tenga a representantes de cada sector político del país. Yo creo que eso sería realmente positivo, ¿no? No podría solamente encerrarse en personas que piensan como él o personas que tienen un sesgo ideológico antiminero como la señora Mirta Vázquez, ¿no? Que simplemente se le dio la gana de cerrar las minas y no permitir, ¿no es cierto?, que sigan con la exploración, porque toda mina que gana una concesión, lo que hace, además de extraer los recursos, es explorar, y eso es lo que no se está permitiendo. Entonces, hay sesgos, ¿no es cierto? Hay sesgos que se han evidenciado en este gabinete que necesita recomponerse para que todos los sectores políticos del país puedan al menos sentirse representados en parte y pueda garantizarle al presidente Castillo una gobernabilidad de 5 años. Pero ¿quiénes deberían ser parte de ese...? Nosotros no estamos obsesionados con vacar al presidente, lo que estamos observando... O sea, no van a insistir en la vacancia. Ha dado muy malos frutos. No van a insistir en la vacancia. O sea, no van a... En este momento no, Nicolás. O sea, van a renunciar por lo menos momentáneamente a cualquier demanda o reclamo de vacancia presidencial. Lo que pasa es que la vacancia no es algo que se nos ocurra a nosotros. Si en este momento se planteó la vacancia es porque hubieron hechos, hubieron evidencias. Si el presidente Castillo sigue cometiendo ese tipo de irregularidades, ese tipo de conductas reprochables, nosotros vamos a tener que plantear la vacancia. Pero si eso no se evidencia más, y espero que no ocurra, ¿no es cierto? Porque tampoco es que queremos ahora, eso. Entonces nosotros en algún momento a concentrarnos en lo que a nuestra función nos corresponda. Ahora, en algún momento el propio almirante Montoya dijo que si no procedía la vacancia iban a pegarle uno por uno a los ministros. Eso va a seguir siendo, o sea, por ejemplo, en el caso del ministro de Educación, ¿ustedes van a censurar al ministro de Educación? ¿Tienen ya las firmas para eso? No, Nicolás, todavía no se han conseguido las firmas. Vamos a evaluar ese tema también, porque no es que nosotros querramos y ya lo censuramos. Recuerda que solamente para presentar la moción necesitamos 36 firmas.
¿no es cierto? Y si no existe pues el consenso, la aprobación dentro de las bancadas, es evidente que la censura no va a proceder, ¿no? Si eso no ocurre, nosotros no nos hacemos drama, nosotros seguimos con el trabajo de fiscalización y de control político sobre las acciones del Ejecutivo. Para eso estamos ahí también, no solamente para legislar, sino también para fiscalizar al gobierno. Ahora, ¿qué mensaje le dan ustedes a la gente que ha creído en este tema de la vacancia? Porque hay un sector de la sociedad, incluso hay grupos empresariales que se han reunido para hacer chanchitas así por la vacancia. ¿Qué le dicen a esta Bueno, gente? lo de los sectores empresariales no lo sé, Nicolás, pero sí con respecto a un gran porcentaje de la población que no es mínimo, es casi el 50%, ¿no? Según las encuestas, que estarían a favor de la vacancia. Lo que pasa es que tienen justa razón, ¿no? Ven que la canasta familiar ha subido, que las importaciones, exportaciones están prácticamente a la alza. Entonces, evidentemente existe un malestar bastante grande en la población que ven en la vacancia como la única alternativa de solución. En todo caso, a esas personas yo les pido que sigan atentos, que sigan vigilantes, ¿no? Frente a este gobierno, y toda aquella acción que crean que viola sus derechos o impide su desarrollo, pues que salgan a manifestarse, que lo digan. Lo peor es que el pueblo se quede callado frente a un desgobierno, y eso definitivamente no lo podemos hacer ni en la calle ni en el Congreso de la República. Quiero terminar con Alejandro, con algún comentario tuyo sobre lo que ha escrito Pedro Castillo en el Twitter. Dice: en nombre de mi gobierno, agradezco que la votación del Congreso antepusiera al Perú sobre otros intereses. Hermanos, demos fin a las crisis políticas y trabajemos juntos para lograr un Perú justo y solidario. El pueblo nos ha confiado sus anhelos, no los defraudemos. Bueno, Nicolás, si realmente Castillo piensa lo que está escribiendo su community manager, ¿no es cierto? Entonces lo que debería hacer más bien es tomar decisiones acertadas, cambiar el gabinete y realmente apostar por la gobernabilidad. Pero si sigue con esa línea de querer actuar al margen de la realidad o de querer hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Ahora está pidiendo que sean las rondas campesinas lo que lo investiguen y no el Congreso o el Ministerio Público. Entonces, si sigue en esa línea, evidentemente esa estabilidad nunca va a llegar. Y eso va a ser exclusiva responsabilidad del presidente de la República. Muchas gracias, Alejandro Buñante, congresista de Renovación Popular. Muy gentil, como siempre, Alejandro.